En la unidad 10, a continuación del adverbio, tenemos la preposición y la conjunción, que son los dos tipos de palabras que nos queda por ver y ya habríamos visto todas las categorías gramaticales. En primer lugar, las preposiciones son palabras invariables. Esto quiere decir que no tienen morfemas flexivos, no pueden cambiar ni de género ni de número. Y por otro lado, las preposiciones, su función es relacionar unas palabras con otras. Las preposiciones más frecuentes son las que vemos en pantalla, ya las conocéis. Como digo, las preposiciones lo que hacen es relacionar sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos o adverbios. Por ejemplo, si una preposición relaciona dos sustantivos, como en el ejemplo pelota de tenis, en este caso la preposición de está relacionando dos sustantivos. En la expresión simpático con vosotros, la preposición con está relacionando el adjetivo simpático con el pronombre vosotros. En la expresión antes de acabar, la preposición de relaciona el adverbio antes con el verbo acabar. Por otro lado, las conjunciones también son palabras invariables, o sea, tampoco pueden variar de género ni de número. Así las reconocemos porque no tienen morfemas flexivos y funcionan como nexos, o sea, como unión entre palabras o también como unión entre oraciones. En el primer caso, vinisteis Eva y tú juntas, la conjunción y funciona como unión entre el nombre propio Eva y el pronombre personal tú. En la oración solo faltaste tú porque Pedro llegó al final, la conjunción porque lo que hace es relacionar la primera oración, solo faltaste tú, con la segunda oración. Por lo tanto, las conjunciones o bien van a unir palabras o bien van a unir oraciones. Según su significado, las conjunciones se pueden clasificar de la siguiente manera, que es como vemos en la tabla que hay en la pantalla. En primer lugar, conjunciones copulativas, la conjunción y. En el caso de que la siguiente palabra empiece por i, usamos la conjunción e. Y la conjunción ni también es copulativa. Lo que hace es sumar, indica suma. Por ejemplo, en la oración Ana fue al cine y Luis al teatro, la conjunción copulativa y lo que hace es sumar dos acciones. La primera acción, que Ana fue al cine, y la segunda acción, que Luis fue al teatro. Si la siguiente palabra empezara por e, por ejemplo, Ana fue al cine e Inés al teatro. En este caso pondríamos la conjunción e. Y la conjunción ni, por ejemplo, en la oración ni Ana fue al cine ni Luis fue al teatro. En los tres casos, lo que hace la conjunción copulativa es indicar suma. Puede sumar en positivo, que sería el caso que con la conjunción copulativa y o con la conjunción copulativa e, o puede sumar en negativo. Ni fue al cine ni fue al teatro. O por ejemplo, no me gustan ni las manzanas ni las naranjas. En ese caso, la conjunción ni indica suma, pero en negativo. En segundo lugar, las conjunciones disyuntivas, la conjunción disyuntiva o, en el caso que la siguiente palabra empiece por o, tenemos que poner la conjunción u. Y la expresión bien, bien. Por ejemplo, Jaime, ¿vienes o te quedas? En este caso, la conjunción disyuntiva o vemos que indica opción o elección. Si la siguiente palabra empezara por u, ¿quién viene? Jaime u Óscar. Hay que elegir entre Jaime u Óscar. Usamos la conjunción disyuntiva u. La expresión bien, bien, por ejemplo, en la oración
bien se pone a estudiar, bien se pone a ver la tele. También indica opción o elección. Por lo tanto, las tres opciones que tenemos para elegir sería la conjunción disyuntiva o, la conjunción disyuntiva u o la expresión bien, bien. En tercer lugar, las conjunciones adversativas, pero, o la expresión sino que. Por ejemplo, te lo diré, pero no lo cuentes. Lo que indica es contraposición a lo que hemos dicho en primer lugar. Lo que hemos dicho en primer lugar es te lo diré. Ahora, en contraposición de que yo te lo voy a decir, tú no lo puedes contar. Para usar la expresión sino que, por ejemplo, en la oración, no lo ha hecho, sino que ha estado haciendo otra cosa. Bien. En cuarto lugar, las conjunciones causales serían porque y ya que. Indican causa o motivo. Por ejemplo, en la oración lo hice porque me pareció bien. En este caso, me pareció bien indica la causa por la que lo hice. O por ejemplo, lo hice ya que me pareció bien. La expresión ya que también indica causa o motivo. En quinto lugar, las conjunciones condicionales, sí, siempre que indican condición o hipótesis. En la oración, ve a dormir si tienes sueño. Indica condición, con la condición de que tengas sueño, entonces ve a dormir. O una hipótesis. Si has estudiado, vas a aprobar el examen. Entonces está indicando una hipótesis, ¿vale? En el caso de que hayas estudiado, vas a aprobar el examen. Y en sexto lugar, las conjunciones concesivas, que serían aunque o la expresión a pesar de, indican obstáculo para que algo se cumpla. En la oración no te lo diré, aunque insistas. Aunque indica obstáculo para que se cumpla el deseo de la segunda persona. O sea, que lo que desea la segunda persona es que se lo diga. Pero, aunque está poniendo un obstáculo. Aunque hoy hay nubes, no va a llover. Aunque está indicando un obstáculo para que algo se cumpla.